¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí veo una sobreviviente. Estaba esperando. Ok. Eh, Vamos a comenzar entonces, ¿ya? Con una sobreviviente. Voy a compartir pantalla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El tema de esta semana de por sí es complejo, ¿ya? Es complejo. Si tienen alguna duda, tienes alguna duda, pregunta, algo que no quede claro en lo que estoy mencionando, no dudes en decírmelo, ¿ya? Para que lo puedas entender bien. Sistema nervioso viene en admisión, tal vez una pregunta que te puedes ir haciendo. Eh, Sistema nervioso es una pregunta que viene en admisión. Viene, sí viene, pero principalmente la parte que tiene que ver con el funcionamiento, ya hemisferios, estructuras cercanas al cerebro, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre médula espinal. Ya están viendo mi pantalla, acabo de proyectar. Me avisan, porfa. Ya ven la pantalla. Ok, gracias. Entonces, le estaba diciendo eso de ahí. Gracias, gracias. Entonces, eso es lo que viene principalmente. O sea, esto, mira, les soy franco, he visto muy poco de estas cosas, es decir, de sobre los sistemas nerviosos de estos bichitos. Viene simplemente para describir qué es eso. Viene para describir. Es decir, si yo te digo un insecto, ¿cuál es su sistema nervioso? Ganglionar, nada más. De un porífero reticular, nada más. De ahí, de los mamíferos, es encefálico porque hay una zona de procesamiento. De los equinodermos, la estrella de mar, es radial, nada más. No hay que complicarse la vida en esas cosas. Luego en esto, en esto eh, sí viene esta parte de aquí, ya, sí viene esa parte. Luego, la sinapsis química también viene esta parte de los neurotransmisores, cómo ocurre el asunto, ¿ya? Ahorita que tenemos tiempo, me pueden, si quieren, me colocan en el chat. Disculpen, chicos. Les decía, si quieren, me colocan en el chat qué tema quieren que repase y normal, ¿ya? Este de sinopsis, como les digo, si viene. Eso de polarización, despolarización. Es un tema un poquito complejo, ¿ah? Es un poco difícil de entender, así que hay que saberlo muy bien. Desarrollo embrionario no mucho, no mucho, porque esto es extremadamente memorístico. O sea, ¿cómo te vas a acordar en el examen de que del mesencéfalo viene de la parte también llamada con su mismo nombre y a su vez eso viene de la estructura también que lleva con su mismo nombre, pero por ejemplo vamos aquí en el cerebelo. El cerebelo viene del metencéfalo y el metencéfalo viene del romboncéfalo. No, pues es complicadísimo, complicadísimo, es bien complejo aprenderse eso de ahí, así que eso de aquí es una candidata a que muy poco probable venga en tu examen de admisión. Lo que sí puede venir, por ejemplo, es esta parte de aquí, ¿no? La clasificación que tienes del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces tienes aquí la clasificación, ¿no? Central, periférico, simpático, parasimpático, visceral, somático, también la otra forma de clasificarlo. Ya eso también te puede venir. Los nervios craneales en admisión, escucha bien, en admisión no te preguntan, ¿ya? Eso sería uno en 1 millón de años que te pregunten esto. En la pre sí preguntan, en la pre sí, tienes que aprenderte bien a qué se refiere cada uno de ellos, ¿ya? A qué se refiere cada uno de ellos. Ahora hay una palabrita aquí también que hay que agregarle. Ahorita lo vamos a ver cuando entremos en las preguntas. Las cisuras también vienen, las cisuras también vienen, es muy sencillo de aprenderlo, ya igualito, si aún no tienen conocimiento de eso o se olvidaron, me avisan para repetirlo. Los hemisferios también, eso sí de ley viene, por si acaso. Los hemisferios sí, porque es cultura general. Tienes que saber que lo que es del hemisferio izquierdo es controlado por la zona derecha de tu cuerpo y el hemisferio derecho es controlado por toda la parte izquierda de tu cuerpo, ¿ya? Estas estructuras también son muy importantes, por si acaso. Son muy importantes estas zonas que se encuentran por aquí.
Los lóbulos también, esto lo habrás visto en la base biológica de la psicología, ¿ya? Esto también lo mencionan a cada rato. Esto más o menos, esto sí, por si acaso, esto sí viene, esto también viene, la parte simpática y parasimpática viene también. Las meninges también, no es muy, pues, no es muy abundante, no es muy coposa la información sobre ello, pero también viene. Y la de los sentidos, esa también es muy baja la probabilidad que te venga, solo una que otra que te voy a explicar ahorita y lo demás no viene mucho, ¿ya? Lo demás es prácticamente imposible que te venga. Bien, vamos a comenzar entonces con las preguntas. Dice, se desarrollaba un campeonato de fulbito y por lo intenso del mismo, el arquero recibe un fuerte golpe en la nuca, por lo que inmediatamente cae al piso al perder el equilibrio. La estructura del sistema nervioso central probablemente fue la afectada por el golpe. Bueno, como cae al piso, ¿no? Al perder el equilibrio, ¿no? Aquí dice la palabra clave, ¿no? Cae al piso al perder el equilibrio, que está un poco ambigua la pregunta, porque lógicamente al perder el equilibrio se va a caer como consecuencia. No te está diciendo que se está golpeando el área que controla el equilibrio, solamente te está diciendo eso de ahí, ¿ya? Pero aquí sí te dice, ¿no? El golpe en la nuca, el golpe en la nuca. Entonces el golpe en la nuca, lógicamente, va a estar en el área occipital, y como se encuentra en el área occipital, va a afectar al cerebelo. Y el cerebelo, pues, está vinculado ¿a qué? Al equilibrio. Aquí básicamente lo vamos a encontrar. Aquí, ¿no? Justo lo que te estaba diciendo. Aquí, aparte del cerebro, tenemos otras estructuras que son vitales para tus funciones que tienes en tu cuerpo, ¿ya? Para empezar, vamos a tener esto de aquí. Por ejemplo, el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso, si aún no lo has visto, es el que se encarga de la unión de ambos hemisferios, ¿ya? La unión de ambos hemisferios, es decir, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, se unen mediante el cuerpo calloso. Luego vamos a tener, por ejemplo, el bulbo olfatorio. Mira qué interesante, ¿no? Mira aquí, el bulbo olfatorio. ¿Sabes para qué es el bulbo olfatorio? Si no te lo han explicado por ahí, el bulbo olfatorio lo voy a subrayar, ¿ya? Esto y aquí es muy importante, ¿ya? Porque es el que conecta directamente el olfato con el cerebro, ¿ya? Se le llama bulbo olfatorio. Te voy a dar un contexto aquí, ¿ya? Te voy a dar un contexto para que lo entiendas. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Dime. Profesor, disculpe una pregunta, por favor. Ujú. Disculpe, respecto a la Dime. vasopresina, respecto a la hormona vasopresina y la hormona antidiurética, ¿qué función cumplen en el nefrón? Porque creo que las dos están por el próximo, el túbulo contorneado distal, pero ¿qué función hacen ellos dos en la reabsorción? Muy buena pregunta. Cualquiera de los dos tiene la capacidad de regular los niveles de agua y sales minerales en tu cuerpo. Cuando tú ves una persona que tiene hinchado su cuerpo, es decir, tú, por ejemplo, presionas su brazo y ves de que la huella queda en su brazo después de 10 segundos, esa persona está reteniendo el líquido. Y eso quiere decir de que está reteniendo también sales, porque las sales se retienen junto a los líquidos. Para que las sales se vayan y a su vez se vaya el líquido, necesita de esas hormonas como la vasopresina o la antidiurética. Ya, cualquiera de los dos. Eso es lo que hace. Por ejemplo, tú puedes tomar mucha agua y orinar un poquito. ¿Qué quiere decir? De que las hormonas vasopresina o antidiurética están regulando los niveles de agua en tu cuerpo. Tal vez estás tomando un montón, pero no necesariamente vas a botar un montón de orina, porque tal vez tu cuerpo necesita agua en ese momento. ¿Ya? Para eso sirven entonces esas hormonas. ¿Estamos claro?
Profesor, entonces los dos reabsorben agua y sales, ¿cierto? Sí, sí, ambos están, no solamente reabsorben, por si acaso, ambos están vinculados en la regulación de agua y sales. Es decir, puede reabsorberlo hacia el cuerpo, como también puede botarlo hacia la orina, ¿ya? En cualquiera de los dos casos. Por eso se llaman hormonas. Las hormonas regulan o bien pueden acelerar una función o pueden disminuirla, ¿ya? Entonces, también participan en la secreción, ¿cierto? Bueno, en el caso dentro del nefrón. Exactamente, sí, también en la secreción. Está bien, profesor, gracias. Ok, listo. Entonces le estaba mencionando aquí el bulbo olfatorio. Esto es muy importante, muchachos. Ustedes seguramente les habrán explicado el tema de los sentidos, ¿no? El tacto, el gusto, la visión. ¿Qué más hay? Tacto, gusto, audición, la vista. Bueno, todos esos, ya, todos ellos, por si acaso, lo que hacen es conectar, todos ellos se conectan primero en una base cerebral llamada de esta manera. Ya, aquí lo voy a colocar. Aquí no lo colocan, pero está más o menos por aquí, por el cuerpo calloso. Hay una estructura llamada tálamo, ¿ya? El tálamo. ¿Qué es lo que hace el tálamo? El tálamo lo que hace es filtrar toda la comunicación, toda la información que venía de todos los sentidos, menos el del olfato. ¿Por qué? Porque el olfato va a tener su propio bulbo olfatorio, ¿ok? Aquí está justamente su bulbo olfatorio de amarillo. Es una porción única y exclusiva para el olfato. Es decir, cuando uno huele algo, cuando uno siente el aroma de algo, no necesita pasar por todo ese trayecto que estoy dibujando por aquí, mira, mejor de rojo. No necesita pasar, porque por aquí está la nariz, no necesita pasar por todo este trayecto para recién llegar al tálamo y luego filtrarse también para el hipotálamo. No necesita hacer eso de ahí, sino que todas las señales olfativas de parte de la nariz van directamente hacia dónde? Van hacia el bulbo olfatorio, ¿ok? Van hacia el bulbo olfatorio. Eso reduce el tiempo de comunicación entre la nariz y el cerebro. Aquí, reduce el tiempo de comunicación. ¿Y eso que genera? Que se estimule de manera más rápida. Recuerda que también esa parte del bulbo olfatorio tiene una cierta interacción con la amígdala. La amígdala en el cerebro tiene que relacionarse, está relacionado con la parte de la memoria emotiva, ¿ya? Por eso uno a veces huele cosas, ya siente el aroma de ciertas cosas y rápidamente recuerda en dónde justamente encontró esa sensación anteriormente. Y eso se debe justamente al bulbo olfatorio. Esa también es la razón de por qué las adicciones vinculadas, por ejemplo, con la cocaína, ¿no? Cuando uno aspira cocaína, lo que hace es directamente sobreestimular ese bulbo olfatorio y como tiene independencia, se va a activar automáticamente y eso genera una liberación de grandes niveles de dopamina. Entonces, las personas cuando son adictas como tal porque las señales de sobreestimulación llegan inmediatamente al cerebro gracias a este bulbo olfatorio, porque está aislado del tálamo que se encargaba de filtrar otros sentidos que encontramos en nuestro cuerpo, ¿ya? Por esa independencia que va a tener. Listo. Entonces ahí vamos a tener el bulbo olfatorio. Luego tenemos el hipotálamo, que si tú recuerdas la parte del sistema endocrino, el hipotálamo se encargaba de qué? El hipotálamo se encargaba de em, recepcionar las señales del tálamo, ¿ya? Tálamo. Y también tenía funciones endocrinas. ¿Recuerdan ustedes del tema de las hormonas? Cuando veíamos que el hipotálamo también podría producir hormonas y luego los almacenaba en la neurohipófisis. Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Justamente abajito aquí del hipotálamo dice hipófisis.
¿Te acuerdas el otro nombre que tenía la hipófisis? Se le llamaba también la glándula maestra o la pituitaria. ¿Ya? No vayas a olvidar eso de ahí. Luego, si nos vamos para este lado, vamos a ver, por ejemplo, materia gris, materia blanca. Eh, Recuerden ustedes la configuración muy clara que se está dando aquí en esta parte, ¿no? La materia gris está en la parte externa del cerebro y la materia blanca está en la parte interna, ¿ya? Esto está en la parte externa del cerebro y la parte interna del cerebro. Ahora, si no les han explicado por qué le dan este color, ¿ya? Este color no es por las puras, por si acaso, ¿ah? No es por las puras. O sea, no es porque a un editor se le ocurrió que se le llame sustancia gris y blanca, se tiene que dar así. Se le llama blanca porque esa parte está llena de una grasa llamada mielina, ¿ok? Una grasa llamada mielina. Si no sabes qué es la mielina son esos corpúsculos grasosos que se asocian en la parte del axón neuronal y eso permite de que pueda acelerar el impulso nervioso. ¿Ya? Para eso sirve entonces la sustancia blanca. Entonces, la sustancia blanca va a ser blanca como tal porque está llena de una grasa llamada mielina, ¿ok? Y la mielina, como te dije, acelera el impulso nervioso. Y bueno, por defecto, si uno es blanco, el otro es gris porque este no posee mielina en sus neuronas. ¿Ya? No posee mielina en sus neuronas. ¿Cómo te vas a acordar del color? Imagínate que vas al mercado y encuentras por ahí un cerdito, ¿no? A la venta, una vaca. Ves su carne, la carne usualmente está llena de grasa. ¿De qué color es la grasa? Lo puedes ver amarillento cuando le elevas la temperatura y cuando está congelado esa carne más la grasa, esa grasa se ve de color blanco. Por eso justamente le pusieron materia blanca, porque cuando hicieron las disecciones, cortaron el cerebro, vieron que tenía un cúmulo de sustancia blanca y esa sustancia blanca era neuronas con mielina. ¿Ya? Bajando un poco la respuesta a su pregunta, aquí está el cerebelo, recuerda que es el centro del equilibrio, ¿ya? El centro del equilibrio. Y cuando una persona está en estado de alcoholismo, sobreintoxica esa porción del cerebro llamada cerebelo. Entonces, como lo intoxica, comienza a perder la capacidad de coordinación, no solamente la capacidad de equilibrio, sino también la capacidad de coordinación y comienza a tambalear la persona, ¿ya? Ahora, recuerden una cosa, muchachos, recuerden una cosa, quede muy claro. La parte del equilibrio no solamente está vinculado con el cerebelo, si nos vamos también con este órgano de aquí, por ejemplo, este que tenemos por acá, los conductos semicirculares, el nervio vestibular, por aquí, estos conductos semicirculares, entre esta zona de aquí, entre los conductos y el nervio vestibular, todo lo que tenga que ver con el oído interno, ¿ya? También está vinculado al equilibrio, por si acaso, ¿ya? Todo esto de aquí, toda esta zona, todo este caracol, principalmente estos conductos semicirculares están vinculados al equilibrio. Es por eso que cuando una persona tiene alguna infección en el oído, una infección muy fuerte, no sé, una bacteria por ahí, un hongo se le metió al oído, la persona primero que siente un dolor extremadamente fuerte porque el oído interno tiene conexiones nerviosas muy determinadas. Primero eso. Lo segundo va a ser de que va a estar vinculado al equilibrio y la persona cuando está inflamada, tiene una infección en el oído, comienza a tambalearse, comienza a desequilibrarse, comienza a tropezarse. ¿Por qué? Porque justamente su oído medio está fallando. ¿Ya? Entonces, esa es otra cosa que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, si no te hubieran colocado aquí en la pregunta uno, ¿verdad? El cerebelo, fácilmente también y te hubieses encontrado con la parte de las estructuras del oído, como lo que te acabo de decir, los vestíbulos, eso también podría ser parte
de una afección que podría alterar a esta persona. Lógicamente, esos vestíbulos, ¿ya? Esa cóclea que se encuentra en el oído no se encuentra en la parte de la nuca, sino que se encuentra en la parte netamente temporal, ¿no? Bien, dos, los nervios constituyen el sistema nervioso periférico y esos se hallan en numerosos pares. Aquellos que se ubican en el cerebro son denominados los craneales y los que se derivan de la médula espinal, nervios raquídeos o espinales. ¿Cómo se les conoce los nervios que solo reciben estímulos? La respuesta es los sensitivos, ¿no? Los nervios que solamente van a recibir estímulos como tal. Eso van a ser los nervios sensitivos. ¿Por qué no se les puede llamar, por ejemplo, nervios motores? Los nervios motores se encargan de responder hacia los estímulos, ¿ya? Hacia los estímulos. ¿Listo? Estos de aquí van a llevar justamente esta información, responden a la información de los sentidos y se lo llevan hacia centros de procesamiento, ¿ya? Lo llevan hacia centros de procesamiento. Es decir, si por aquí viene un pinchón, te hincaste con una aguja te hincó, entonces esa información nerviosa va a pasar de lo sensitivo, pasa para los motores y los motores se lo llevan ¿a dónde? Hacia la parte del cerebro, ¿ya? Y luego vas a tener otro tipo de neuronas que van a responder hacia eso que acaba de ocurrir, ¿ya? Entonces, por eso la clave vendría a ser los sensitivos. Ahora, hay una cosa muy importante que también debes enterarte y se encuentra en esta parte de aquí. Por ejemplo, tenemos esta célula olfatoria, ¿ya? Esta de aquí. Mira, ¿te acuerdas que te estaba diciendo de que el sentido del olfato tenía su propio bulbo olfatorio? Aquí está, ¿no? El bulbo olfatorio. Ahí está justamente el bulbo olfatorio. Aquí lo podemos encontrar, ¿ya? Ahora, este bulbo olfatorio va a tener ¿qué cosa? Va a tener una conexión con las células olfatorias. Este bulbo olfatorio tiene una conexión con las células olfatorias. A esas células olfatorias también se le conoce de una manera exclusiva. Esas células olfatorias se le conoce como neuronas mixtas, por si acaso, ¿ya? Neuronas mixtas. ¿Por qué lo vamos a conocer de esa manera? Porque tiene la capacidad de que de ser sensorial y de ser motora por el otro lado, ¿ya? De ser sensorial y de ser motora por el otro lado. Es decir, aquí está la información, aquí está la sensación, los diferentes aromas, va a captar los diferentes aromas que se encuentran aquí en el medio externo, los capta por un lado, los capta por ejemplo con la dendrita, y luego por el otro lado, por el axón, se los lleva a una conexión directa con el bulbo olfatorio. Entonces, como cumple dos funciones, la de sensitiva y la de motora, por eso se le llama, por eso se le llama entonces ya neuronas mixtas a esa zona de ahí. ¿Ya? Listo. Bien, luego tenemos la 3, ya saben, la respuesta es la C aquí. Los seres humanos tenemos la capacidad de ver a colores dentro del espectro de luz visible gracias a unas células fotorreceptoras presentes en los ojos. Dice, ¿qué células específicamente son las responsables de esta capacidad? Y la respuesta para eso, es decir, para ver colores dentro de un espectro de luz, van a ser los conos. Te voy a explicar por qué. Aquí vamos a ver el sentido de la vista. Aquí tenemos entonces a los componentes celulares que podemos encontrar en la vista. Recuerda una cosa, en donde se encuentran situados estas células que están viendo por aquí, muy complejas, tú tal vez estás acostumbrado a ver unas células que tienen esta forma, siempre redonditas, ¿no?
Algunas pueden ser hexagonales, algunas pueden tener formas un poco más alargadas y todo lo demás, pero estas se especializan tanto en captar diferentes tipos de estímulos, principalmente los visuales, ¿ya? Los que tienen que ver con la luz, que adquieren esta forma que estás viendo por aquí, ¿ya? Y van a estar distribuidos entre conos y bastones. Recuerda, por aquí va a venir entonces la luz, por aquí viene la luz, interacción a la luz, y todas estas células que se encargan de recepcionar a la luz y sus espectros de la luz van a encontrarse en este tapete que se encuentra por aquí, ¿ya? Todo esto de aquí. Entonces, a eso de ahí se le llama la retina y las células que puede poseer la retina. Las células más importantes van a ser los que están escritos por aquí, los conos, y luego vamos a tener los bastones. Aquí vamos a matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque hay una clase en genética llamada genética ligada al sexo que tiene que ver con la incapacidad para ver colores. Esa incapacidad para ver colores se le llama daltonismo, ¿ya? Mientras que hay algunas personas que comienzan a malograr a sus bastones debido a que mucho tiempo paran en el celular o simplemente usan el celular cuando es de noche. Entonces, cuando es de noche, en teoría, estos bastones deberían hacer su máximo esfuerzo para ver en la noche y como están haciendo su máximo esfuerzo, entonces están destruyendo a estas células de los bastones. Entonces, para que nos quede en contexto, los conos permiten el reconocimiento de colores, ¿ya? El reconocimiento de colores y los bastones permiten el reconocimiento de la luz. Cuando uno, por ejemplo, está de noche y está a punto de dormirse, apaga la luz de su cuarto, automáticamente todo se nubla, pero después de unos minutos comienza a ver diferentes siluetas, diferentes formas. ¿Eso por qué sucede? Porque se activan en ese momento los bastones que se encuentran en nuestra vista. Se activan automáticamente. Como se activan automáticamente, comienzan a captar todo tipo de relieve que puede encontrarse en tu habitación. Los animales, escucha bien esta parte, ¿ya? Los animales que se encuentran usualmente de hábito nocturno, son netamente nocturnos, como por ejemplo los murciélagos, como por ejemplo algunos primates que tienen unos ojos así bien grandotes. Esos animales amplían lo más que pueden su pupila para justamente entrar la mayor cantidad de luz posible y cuando amplían toda su pupila hace que la retina pueda también captar lo poco de luz que hay en ese ambiente. Y las células llamadas conos son las que se encargan, perdón, los bastones se encargan de captar esa luz. Entonces comienzan a evidenciar siluetas y comienzan a realizar sus funciones, como por ejemplo la cacería, ¿no? O evitar los predadores por ahí. Entonces, eso lo hacen con los bastones. Una memotecnia que puedes usar para diferenciar el cono y los bastones es que si tú estás en una habitación apagada y quieres cruzar esa habitación, quieres caminar por la habitación, necesitas una estructura que te ayude a reconocer ese ambiente cuando no hay luz. Cuando no hay luz. ¿Qué célula te ayuda a reconocer el ambiente cuando no hay luz? Los bastones. Es decir, es como si agarraras un bastón, un palito, y te pusieses a caminar por todo el ambiente. ¿Cómo tienes la certeza que no te vas a caer? Porque el bastón te ayuda, ¿no? Porque comienzas a identificar en qué lugar sí caminar y en qué lugar no caminar. ¿Ya? Por eso los bastones siempre te ayudan a reconocer formas cuando no hay luz y los conos lo que hacen es reconocer los colores. Y aquí, como te dije, vamos a matar dos pájaros de un tiro, porque las personas cuando tienen patologías, la patología de estas células se le llama daltonismo, ¿ya? Daltonismo.
En verdad es así. De estos pigmentos de las células se le llama daltonismo, ¿ya? Las células de los conos tienen varios pigmentos, es decir, varios colores, varias sustancias coloridas, varias sustancias coloradas, que lo que hacen es reconocer los diferentes tipos de colores que se encuentran en el ambiente. Cuando uno nace con una condición genética llamada daltonismo, lamentablemente muchos de esos pigmentos nunca los vas a poder producir. Y si no los puedes producir, entonces no vas a poder reconocer colores. Si tú tienes un conocido que sufre de daltonismo, habrás conocido a alguien por ahí o algún familiar te habrá mencionado de que esas personas no pueden reconocer los colores como tal. Y de daltonismo hay diferentes grados. Hay algunas personas que simplemente no pueden distinguir bien los colores, pero de diferentes tonalidades. Es decir, en vez de estar viendo ahí en la imagen de su pantalla, de lo que te estoy explicando, en vez de verlo de manera el naranja muy intenso, lo ven de color mostaza, por ejemplo. En vez de ver el color verde claro que están viendo por ahí, lo ven de manera verde pastel o más bajo que el verde pastel, ¿ya? Es decir, los niveles de intensidad de los colores van disminuyendo. Algunos casos el daltonismo es muy grave y la persona todo lo ve, por ejemplo, como si fuera el color sepia. Si no saben qué es el color sepia, es como si fuera es como ver todo en versión amarillo y versión mostaza o marrón, ¿ya? Y en el peor de los casos, hay personas que todo lo ven a escala de grises, es decir, no pueden reconocer ningún tipo de color. ¿Ya? Y todo eso tiene que ver con los conos, con los pigmentos que se encuentran en esos conos. ¿Por qué crees tú de que las células que se grafican ahí tienen diferentes colores? Cada uno de los pigmentos reconocen un tipo de color específico y luego lo envían la señal hacia el cerebro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder con los conos y con los bastones. ¿Ya? Bien, eso es lo que va a suceder entonces. Ok, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Luego dice aquí, el sistema nervioso simpático se hace evidente, por ejemplo, cuando nos encontramos frente a una persona de sexo opuesto que nos deslumbra al verla, es decir, nos emociona su presencia, ¿no? A raíz de esto, experimentamos una serie de reacciones. De la siguiente relación determine cuál escapa como manifestación de este sistema periférico visceral, del sistema nervioso periférico visceral, es decir, este es el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Tu propio cuerpo automáticamente va a responder. A eso también se le llama entonces sistema nervioso periférico visceral. Visceral porque tus vísceras, tus órganos, no reciben ningún tipo de orden de parte tuya. Tú no puedes decirle a tu estómago, oye, ¿sabes qué? Trabaja más rápido, porque de aquí en 10 minutos voy a comer algo mucho más fuerte, una pachamanca, por ejemplo. Entonces comienza a trabajar más rápido. Y tú no le gobiernas a los músculos del estómago para que trabaje más rápido, no puedes hacer eso. Los músculos estomacales, intestinales, respiratorios, todos ellos están vinculados con el sistema nervioso periférico visceral, ¿ya? Porque no tienen un control directo. Tú no tienes, voy a colocarlo aquí, ¿ya? Tienen un movimiento involuntario. Tú no tienes la voluntad de controlarlos. Entonces, ¿cuál de ellos podría ser? Te dice aquí, por ejemplo, la taquicardia, contracción pupilar, vasoconstricción, peristaltismo disminuido, sudoración. Es decir, ¿qué es lo que tú deberías, o perdón, cuál es lo que no deberías tener de manera automática cuando algo te sorprende en la vida? A ver, yo creo que
vamos descartando claves. Por ejemplo, la primera, la letra A, es obvio que cuando te sorprende algo vas a tener taquicardia. La taquicardia es la aceleración del corazón, el aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, cualquier cosa que te emocione, así sea, dice la persona del sexo opuesto que nos deslumbra al verla, es decir, te gusta esa persona, lógicamente te va a dar taquicardia, ¿no? Te estás emocionando por los diferentes eventos, ¿no? Los diferentes contextos que podrías tener con esa persona. Entonces te emociona. Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Qué significa la vasoconstricción? De que tus vasos sanguíneos van a comenzar a cortar su volumen. Por ejemplo, yo tengo por aquí el vaso sanguíneo llamado vaso sanguíneo A. Pongamos que tengo aquí una arteria, ¿ya? Una arteria. Esta arteria vamos a llamarla entonces A1. Cuando uno está relajado, naturalmente, los vasos sanguíneos tienen un gran grosor. Son así, gruesitos. Pero cuando uno está estresado, cuando uno está emocionado, cuando uno está cerca de un evento muy importante, como por ejemplo hablar con esa persona que te emociona, entonces los vasos sanguíneos comienzan a disminuir su diámetro. Se hacen cada vez más cortitos. ¿Ya? ¿Y eso para qué sucede? Para que la sangre se pueda mover mucho más rápido desde el corazón a todo tu cuerpo. Porque si tú lo mantienes extendido, entonces la sangre se va a demorar para llegar a tu corazón. Y como uno está haciendo taquicardia, la taquicardia está haciendo que se acelere tu ritmo cardíaco. Y como se tiene que acelerar tu ritmo cardíaco, tienes que enchicar el volumen por donde pasa la sangre. Y a ese enchicamiento se le llama vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. Entonces, sí, las personas cuando están emocionadas al ver a una persona, sus vasos sanguíneos se vasoconstrigen, ¿ya? Luego tenemos, luego tenemos, por ejemplo, la sudoración. Obvio, una persona cuando está emocionada, su cuerpo va a comenzar a sudar. Luego dice peristaltismo disminuido. ¿Qué es el peristaltismo? El peristaltismo, tú ya lo has visto en el sistema digestivo. El peristaltismo es la acción muscular con la cual el tracto digestivo lo realiza para la digestión. ¿Ya? Parece redundante, pero es eso. Peristaltismo es el acto muscular con el cual todo tu tracto digestivo se mueve para que haya digestión. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está relajada, sus músculos también del estómago, del intestino, comienzan a realizar el proceso de digestión. Comienzan a realizar el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque ya tienen tiempo los músculos de moverse al ritmo que ellos quieran. Entonces comienzan a moverse y recién pueden procesar toda la materia que no habían procesado, toda la materia que no habían procesado en su momento. Entonces tienen que moverlo una y otra vez. Pero cuando una persona está activa, una persona está emocionada, una persona está activada, el peristaltismo no se da o prácticamente está disminuido. Es por eso que, por ejemplo, cuando una persona vive con estrés, su vida vive en bastante estrés, entonces la persona no tiene la capacidad de realizar movimientos musculares, no realiza movimientos musculares demasiados en la parte de su estómago ni de su intestino. Entonces, de esa manera, en ningún momento el estómago va a poder digerir bien la comida. ¿Por qué? Porque vive estresada. Con una mano está realizando sus trabajos y con la otra está comiendo. ¿Y qué es lo que hace en ese momento? Detiene el movimiento peristáltico que había en su estómago y la comida no se puede procesar bien. ¿Tiene consecuencias ello? Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, tenemos la gastritis. Es un claro ejemplo de qué es lo que sucede con la vasoconstricción y también con el peristaltismo disminuido. Ya entonces, cuando una persona está emocionada,
no hay mucho peristaltismo. Por eso dice peristaltismo disminuido. Entonces, por defecto nos queda la contracción muscular, perdón, la contracción pupilar, ¿ya? Pero, profe, usted no me estaba diciendo que la contracción era propio de todo tipo perdón, todo tipo de emoción. Sí, pero en este caso, como se contraen las pupilas, te está diciendo de que el evento no te interesa demasiado. Cuando algo llama demasiado tu atención, tus pupilas no se contraen, es decir, tus pupilas no se enchican, es al contrario, las pupilas se agrandan, ¿sí o no? Cuando algo te atrae demasiado, ¿ya? Entonces, en ese caso, la clave sería la... Listo, esta es una pregunta que, como les estaba diciendo a los muchachos al comienzo, es muy eh, frecuente en preguntas de Pre-San Marcos, cuando te preguntan sobre los pares craneales, ¿ya? Así que tienes que estar muy atento con estas preguntas. Aquí la clave vendría a ser la B. Lo que debes saber de este, como te estaba diciendo, es la palabrita cuando dice mixto. La palabra mixto significa una cosa. Significa que puede ser dos cosas a la vez. Puede ser sensitivo y puede ser motor, ¿ya? Eso significa el par craneal número 5. El par craneal número 5 es mixto porque tiene la capacidad de recepcionar los estímulos del medio ambiente y transportarlos a otras neuronas, ¿ya? O si lo queremos ver así más claro, a centros de procesamiento. ¿Se acuerdan que estábamos viendo hace unos minutos de la parte del bulbo olfatorio? ¿Te acuerdas que el bulbo olfatorio tenía su independencia sensitiva? No dependía de cruzar el tálamo y luego el hipotálamo para que le hagan caso. Él mismo tenía su propio bulbo. Entonces, por eso se le llamaba de la neurona que conectaba tanto los olores como la que conectaba directamente con el bulbo, se le llamaba neurona mixta. ¿Ok? Se le llamaba neurona mixta. La 6 dice, un grupo de niños se encontraba realizando un paseo escolar, ¿ya? Se encontraba realizando un paseo escolar en el parque zonal cercano. Lamentablemente, uno de ellos cogió con sus manos unas hojas que causaron en él una sensación fuerte de calor, por lo que lloraba exclamando que se había quemado. Se estaba sintiendo quemazón en ese momento, ¿ya? Entonces, ¿cuáles fueron los receptores responsables de la sensación percibida? Aquí la clave vendría a ser los corpúsculos de Ruffini, ya porque esos están vinculados, si bien son mecanorreceptores, también son piroreceptores. ¿Qué significa eso de ahí? Que captan el calor. Y aquí te lo voy a explicar también. Vamos a ir a la parte del tacto. Aquí está, ¿no? Ahí tenemos el tacto. Tenemos varios receptores en la piel. Hay de diferentes tipos, olores, sabores y colores, ¿ya? Hay de diferentes tipos. La primera capa de la piel ya sabes que se llama la epidermis. En la epidermis van a haber algunos receptores, principalmente estos, por ejemplo, los de Meissner, ¿ya? Ahí los vamos a encontrar. En estos, por ejemplo, ¿para qué sirven los de Meissner? Los de Meissner, por ejemplo, sirven, por si no te lo han explicado, ¿ya? Para la detección del tacto fino, ¿ya? Los corpúsculos de Meissner sirven para la detección del tacto fino. ¿Qué significa el tacto fino? Por ejemplo, si pasas una pluma por tu mano, si colocas una aguja en tu mano, ¿cómo es que una cosa tan pequeña, tan delgada, puede sentirse en tu tacto? Porque, por ejemplo, tú puedes colocar una pluma en tu espalda o en tu pierna
te aseguro de que muy poco probable lo vas a sentir. Nosotros solamente en nuestra mano tenemos unos corpúsculos llamados corpúsculos de Meissner, muy abundantes, con los cuales uno puede captar justamente las cosas muy finas que pueden encontrarse en la naturaleza. ¿Ya? Esa es la detección del campo fino. Y eso se capta con los corpúsculos de Meissner, por ejemplo. Luego tenemos aquí el corpúsculo de Pacini. El corpúsculo de Pacini lo que capta son presiones, ¿ya? Pero principalmente presiones profundas. Son presiones profundas. Ya aquí vamos a tener entonces los corpúsculos de Pacini que van a captar presiones profundas. Cuando alguien te aplasta, estás en el Metropolitano, por ejemplo, te están aplastando, te están abollando entre 1000 personas, ¿no? Ahí, por ejemplo, entre tus brazos, estás sintiendo la presión que está ocurriendo en ese momento, están actuando los corpúsculos de Pacini, ¿ya? Además, a estos corpúsculos se le llama nociceptores. ¿Por qué? Porque también pueden captar qué cosa? El dolor en ciertos órganos, ¿ya? El dolor en ciertos órganos. Cuando te duele el estómago, por ejemplo, ese dolor, esa presión que estás sintiendo de manera interna también es captada por los corpúsculos de Pacini, ¿ya? Entonces también lo podemos encontrar en esos órganos internos. ¿Qué más vamos a tener? Como te estaba diciendo también, el que vendría a ser la respuesta, el corpúsculo de Ruffini. El corpúsculo de Ruffini va a sentir entonces, y lo voy a colocar, puede sentir el estiramiento, ¿ya? Puede sentir también la presión continua y también puede sentir el calor, ¿no? El calor. Todo eso puede sentir entonces el corpúsculo de Ruffini, ¿ok? Eso es lo que también vamos a encontrar, ¿ya? Estiramiento, presión continua y calor. Listo. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Los discos de Merkel. Los discos de Merkel van a ser para también captar el tacto fino, ¿ya? Y la presión sostenida. ¿Listo? Tacto fino y la presión sostenida. ¿Qué es presión sostenida? Por ejemplo, muchos de nosotros ahorita probablemente estemos sentados en nuestro escritorio o estemos echados en la cama, qué sé yo, pero probablemente nosotros hayamos olvidado de que nos está presionando la espalda, la parte del reclinar del sillón. ¿Y eso por qué sucede? Porque uno ha tenido una presión sostenida. Y aquí los discos de Merkel principalmente se encargan de recepcionar esa presión de manera prolongada, ¿ya? Por eso se le llama presión sostenida porque se mantiene esa presión a lo largo del tiempo, ¿ok? A ver, vamos terminando por aquí para pasar a otro tema. Pasamos con el corpúsculo de Krauss, que lo que hace es captar el frío, ¿ya? Capta el frío, capta el frío y por último las terminaciones nerviosas principalmente captan el calor, ¿ya? Listo, ya está. Me dicen, profe, ¿puede hacer la 9 y la 12? Claro, vamos a hacer todas las preguntas, no te preocupes. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Ya sabemos que es Ruffini porque es calor. Luego dice aquí, todos los seres vivos tienen la capacidad de responder a los estímulos que se encuentran en su entorno, desde las formas más simples como en los poríferos hasta las más complejas como en los seres humanos. ¿Qué tipo de particular presentan los equinodermos? Uy, esa pregunta cae de redonda, ¿no? Esa pregunta es extremadamente fácil. Lo que te están diciendo aquí es qué tipo de sistema nervioso van a tener, por ejemplo, las estrellas de mar. Nosotros recordamos un poquito por aquí. Estrellas de mar, estrellas de mar. Ahí están las estrellas de mar.
Entonces, aquí está. Mira, de un centro, ¿no? De un centro en común. Aquí tienes el centro. Van a salir un radio, otro radio, otro radio, otro radio y otro radio. ¿Ya? Entonces, está por defecto la pregunta, ¿no? Que vendría a ser entonces el sistema nervioso radial. ¿Ya? El sistema nervioso radial. Ok, súper fácil esa pregunta. Listo. Luego dice, en los seres humanos una característica importante es que el sistema nervioso está protegido por los huesos. Así, el encéfalo se halla dentro de una cavidad craneal y la médula espinal se ubica dentro de la columna vertebral. Sin embargo, una lesión severa por un accidente a nivel de la región lumbar de la columna, que es lo que podría afectar, ¿no? Es decir, si yo me lesiono la región lumbar de la columna, ¿qué me podría pasar? ¿Qué le podría pasar a mi cuerpo? Vamos a ver entonces. Aquí está, ¿no? La columna vertebral. Esta es la columna vertebral, lo que se encuentra por afuera. Y dentro de la columna vertebral va a haber un cordón nervioso extremadamente grande que abarca desde la parte de tu cuello hasta la parte de tu coxis, es decir, la parte final de tu cadera, en la región posterior, en la región dorsal. Ahí vamos a tener a tu coxis. Bien, la pregunta que te hacen es, si yo me lesiono esta parte lumbar, ¿qué es lo que le podría pasar a mi cuerpo? Bueno, ya sabes entonces que esta es la columna vertebral y esta parte del medio va a ser la médula espinal. Esa médula espinal va a tener un montón de nervios, un montón de neuronas, ¿ya? Va a ser el centro de comunicación entre la parte periférica, la parte externa y la parte del cerebro, ¿ya? Ahí vas a tener entonces a la médula espinal conectada. Recuerda, esta parte de aquí, la zona lumbar, lo que va a tener es un contacto con qué, principalmente con la parte de las extremidades, ¿ya? Por aquí van a salir tus piececitos en esta zona de aquí. Va a tener mucho contacto. Entonces, si una persona se le ocurre, ¿no? Golpearse esa médula espinal, lo que va a suceder es de que en la región lumbar puede perder qué cosa, la capacidad de caminar. Si uno recuerda, por ejemplo, eh, un caso futbolístico que sucedió hace 10 años aproximadamente en un mundial, futbolista brasileño, le golpearon justamente en esa región lumbar. Y este futbolista, ¿no? No sé si lo conocen, Neymar, este muchacho imberbe, recibió esta lesión, ¿no? De un futbolista colombiano y lo que sucedió es de que este futbolista dejó de sentir sus piernas, dejó de sentir sus pies por aproximadamente 10 minutos. Esta persona estaba a punto de quedarse parapléjica, a punto de perder la capacidad de caminar, ¿no? Y eso justamente sucedió porque se había golpeado una vértebra que había hincado a un nervio lumbar que se encontraba en esta zona. ¿Ya? Entonces estuvo a punto justamente de que de perder su capacidad de locomoción. ¿Ya? Entonces en la 8 si yo me lesiono la región lumbar, me estoy lesionando también el desplazamiento que puedo tener. Luego la 9 justo creo que lo que me pidieron que verifique. Ok, dice la 9 en el proceso de neurogénesis, inicialmente se originan tres vesículas primarias, el pro, el meta y el rombencéfalo. El mesen y el rombencéfalo, de los cuales se derivarán a vesículas secundarias y así sucesivamente, hasta dar origen al sistema nervioso. ¿De qué vesícula secundaria se origina la médula espinal? Vamos a ver aquí la gráfica. ¿Ya? Como les dije, muchachos, estas preguntas de aquí son muy poco probables que vengan en una admisión de San Marcos, pero no en de la pre. En la pre, si gustan, sí pueden tomar ese tipo de cosas, así que ustedes deben estar muy atentos. ¿Ya? Por aquí lo vi, por aquí.
está. Ya, aquí vamos a tener entonces. Ya, aquí tenemos entonces las vesículas primarias, las vesículas secundarias y todo lo que viene a derivar en esta zona de aquí. ¿Ya? Su pregunta era exclusivamente, está en la página 4. Su pregunta hablaba de la médula espinal. Ok, vamos a hablar entonces de la médula espinal. Ya, aquí tenemos la página 4. Ya, ok. Estas estructuras que estás viendo aquí se les llama vesículas primarias. Estas vesículas primarias van a ser lo que antes se le llamaba ganglios, los ganglios que tenían, por ejemplo, los insectos. ¿De dónde viene esta vesícula primaria? De una estructura que se formó en el ectodermo llamada túbulo neural, ¿ya? Y ese tubo neural, este naranjita que estás viendo por aquí, este tubo va a dar origen pues a todas estas estructuras que estamos viendo por aquí. Lo que sucede es de que, por ejemplo, en el prosencéfalo van a formarse primero unas estructuras llamadas telencéfalo y diencéfalo. Luego, en el mesencéfalo se forma una estructura que también recibe el mismo nombre, ¿ya? El mesencéfalo. Y luego en la parte del romboencéfalo vas a formar, ¿qué cosa? Dos estructuras adicionales, el metencéfalo y el mielencéfalo. Ahora, aquí vamos a delimitar las estructuras, ¿ya? Vamos a delimitar las estructuras. A ver, primero entonces en el telencéfalo vas a tener el cerebro como tal. Imagínate, ¿no? Aquí tienes a tu cerebro, ¿no? Ahí tienes a tu cerebro. Luego, lo que tú estás viendo en las otras partes es cómo se forman las estructuras que se encuentran por debajo de esos hemisferios, por debajo de cada uno de ellos. Si te das cuenta, la cosa va así, ¿no? La cosa va más o menos así. La parte de arriba se forma primero, luego se forma la parte del medio, luego la parte de abajo y luego se forma lo que se encuentra ya muy abajo, ¿ya? Muy abajo. Entonces, eso es lo que tú estás viendo aquí en la pantalla. Primero se forman los hemisferios cerebrales, ¿con quién? Con el telencéfalo. Abajo de los hemisferios cerebrales vas a encontrar la fusión de esos hemisferios llamado el cuerpo calloso. Abajo del cuerpo calloso vas a encontrar una estructura llamada tálamo, ¿ya? El tálamo. El tálamo es el que se encuentra en el medio de este cerebro y abajo del tálamo, la parte más interna se le llama hipotálamo, ¿ya? Ahora, para que este cerebro se conecte con la médula espinal, necesita unas estructuras que se encuentren en el medio. Aquí, aquí van a estar esas estructuras. Y eso le va a pertenecer principalmente a quién? Al mesencéfalo, por ejemplo, que va a conectar esa parte del cerebro con la médula espinal. Pero también tienes otros que se encuentran abajo, como por ejemplo el puente de Barolio, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Ambos se encuentran en esta zona de aquí, principalmente en la parte de abajo de la médula espinal y el cerebro. Entonces, si nosotros seguimos la línea de crecimiento de estructuras, como por ejemplo la médula espinal, quien se puede encargar de desarrollar esta médula espinal no va a ser ni el telencéfalo porque está muy arriba, ni el encéfalo tampoco, el mesencéfalo tampoco porque sigue en el medio, tampoco puede ser el metencéfalo porque tiene que pasar la médula espinal y el único que te queda es el mielencéfalo, ¿ya? Entonces, por eso la respuesta en la 9 vendría a ser el mielencéfalo, ¿ok? ¿Listo? Entonces la clave de la 9 vendría a ser el mielencéfalo. Ahí está. Bien, sigamos entonces, ¿ya? La pregunta número 10.
El sistema nervioso central está protegido por medio de unas membranas por donde circula por la misma razón el líquido cefalorraquídeo. De lo exterior al interior, ¿cuáles son esas membranas llamadas meninges? Las famosas meninges. ¿Alguna vez has tenido tú un familiar con meningitis? ¿Un conocido con meningitis? Muchas personas cuando tienen esta enfermedad ya no se salvan de su destino, se mueren esas personas. ¿Por qué? Porque está atacando a qué? Directamente al cerebro, por ejemplo, ¿ya? Y por eso estas personas terminan muriendo, falleciendo. Pero, ¿qué son las meninges y qué es el líquido cefalorraquídeo? Voy a explicarles ahorita, ¿ya? Vamos a colocar a continuación de qué es lo que estoy hablando yo. A ver, vamos a ir entonces por aquí. Ajá, aquí estás, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí vamos a tener justamente qué cosa, las meninges. ¿Ya? Recuerda tú que, por ejemplo, cuando tú tienes un golpe en la cabeza, cuando tienes un golpe en la cabeza, no rebota directamente tu cráneo con el cerebro, ¿ya? Por si acaso, no sucede eso de ahí, no te golpeas directamente, sino que lo que sucede es de que básicamente hay un sistema de protección que evita de que el cráneo y el cerebro se rocen como tal. A esas capas de ahí se le va a conocer como las meninges. Eso es justamente lo que estás teniendo por acá, ¿ya? Justamente lo que estás teniendo por aquí, las meninges, ¿ya? Ahora, esas meninges van a tener capas, justamente lo estamos viendo por acá, ¿ya? La dura madre, aracnoides y la pía madre, ¿ok? Dura madre, aracnoides y la pía madre. Ahora, debajo de esas de ahí van a encontrarse esta sustancia de aquí, esta sustancia líquida llamada el líquido cefalorraquídeo, que también sirve como un amortiguador de los golpes, por si acaso, ¿ya? Es un amortiguador de los golpes. ¿Qué es un amortiguador? Quien soporta el impacto de ciertos eventos, de ciertas interacciones. Eso es lo que va a hacer entonces, ¿qué cosa? El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo también es un líquido nutricional, porque tiene la capacidad de ¿qué? Tiene la capacidad de alimentar a ciertos componentes neuronales, por ejemplo. Y también es una vía de desecho. ¿Cómo que vía de desecho? Así como se nutren ciertas estructuras, esas estructuras, después de nutrirse, lo que van a hacer es botar su contenido. Entonces, como botan su contenido, ¿a dónde lo van a botar? Al líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Este líquido cefalorraquídeo es tan importante, escuchen bien, es tan importante que cuando una persona, por ejemplo, tiene una infección, ¿ya? Tiene una infección, lo que va a tener que hacer esta persona, si no se detecta qué tipo de patógeno está en su sangre, si le han hecho miles de exámenes en su sangre, pero aún así no encuentran qué tipo de patógeno se encuentra dentro de esa persona, tienen que recurrir a hacerle una extracción del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Porque si no, entonces la persona prácticamente en- le han hecho un análisis en todo su cuerpo y no encuentran el patógeno. Lo último que se hace cuando tienes algún tipo de infección que no se encuentra en tu sangre es hacerle un análisis del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque en el líquido cefalorraquídeo conecta directamente con el cerebro. Y si encuentran que tienes algún tipo de infección en el cerebro, en esa zona, pues ya la cosa se complica mucho más. ¿Ya? Entonces, para eso también sirve el líquido cefalorraquídeo. Otra cosa que puedes extraer del líquido cefalorraquídeo, por si acaso, las personas con hidrocefalia, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede con las personas con hidrocefalia? A estas personas se les crece su cerebrito. Recuerda que la hidrocefalia puede darse también tanto en niños como en adultos.
Pero ¿por qué los adultos, a pesar de ser hidrocefálicos, es decir, tienen un exceso de líquido cefalorraquídeo, no se les crece tanto el cerebro como a los bebés o a los niños? Eso sucede ¿por qué? Porque el cráneo de los bebés, como es un cráneo que recién se ha formado, todavía no se ha unido todas las placas craneales que tenía o que tiene. Entonces el líquido comienza a inundar esa parte del cerebro, esa parte del cráneo, y el niño comienza a inflamarse, hincharse su cerebro, a veces de manera irreversible. ¿Ya? Entonces esa es la razón del líquido cefalorraquídeo. Recuerda que esa hidrocefalia se produce principalmente porque el líquido cefalorraquídeo, así como se forma por las células ependimarias, apunta a eso, ¿ya? Las células ependimarias forman el líquido cefalorraquídeo, así como se forma, no hay una vía en la cual pueda liberar a este líquido cefalorraquídeo. Si este líquido cefalorraquídeo, como se forma, así tiene que drenarse también porque hay sustancias que no sirven. Y tiene que drenarse nuevamente hacia la sangre, pero el sistema de drenaje está malogrado. Entonces, por eso de ahí la persona comienza a tener un exceso de líquido cefalorraquídeo y se le hincha el cerebro, ¿no? La hidrocefalia. Listo. Entonces tenemos eso de ahí. Ya, entonces, ¿cuál sería la clave de esto de aquí? Te dice en orden de afuera hacia adentro, dicen, ¿no? Bien, vamos a ver cuál sería entonces. Dura vía aracnoides. Vía aracnoides dura. No, siempre es así, ¿ya? Dura, du-r-a, pía, ¿ya? Aquí la D ya la sabes. Ahora, este de aquí, dura, se fusiona con aracnoides. Durac, pía, ¿ya? Durac, pía. Esa es la memotecnia que vas a tener para recordarte las capas que puedes encontrar en esta zona. Ahora, la 11 es muy sencilla, ¿ya? La 11 es demasiado sencilla, igual la vamos a ver. ¿Qué te dice la 11? A ver, vamos a chequear aquí. Te dice, cuando se ingiere un plato de comida a nivel de la lengua, se empieza a detectar diversas sus moléculas que vamos a percibir como determinados sabores. Según el siguiente esquema sobre la lengua, ¿qué sabor detecta la zona señalada por la flecha? Vamos a ver entonces, ya, esa zona de ahí. Según aquí, la clave vendría a ser la D, ¿ya? Que vendría a ser el ácido. Pero vamos a explicar otras zonas que podemos encontrar por aquí. Por ejemplo, en la parte del fondo, en esta parte de aquí, en la parte del fondo, vamos a tener una percepción principalmente del sabor amargo, ¿ya? En la parte final, este es en la parte posterior de la lengua, ¿ya? Y no solamente lo vamos a encontrar ahí, por si acaso. Es decir, no solamente la lengua, no sé si esto ya les han explicado a ustedes en digestivo, o no sé si conmigo llevaron digestivo, me parece que sí, ¿ya? Hay una cosa muy importante que ustedes deben saber. La lengua no es el único órgano encargado de detectar sabores, ¿ya? Sino que también vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a tener la parte posterior de la lengua y también vamos a tener la faringe, ¿ya? La lengua y la faringe. Ambos detectan el sabor amargo. Luego tenemos el sabor ácido. Aquí, el sabor ácido. Que ya, como les dije, es la parte lateral, ¿no? La parte lateral. Luego, en la parte del medio, vamos a tener el sabor umami, ¿ya? Aquí en la parte central. Este de aquí es el que nosotros percibimos como lo delicioso, lo rico, lo sabroso, por así decirlo. Eso va a ser entonces la parte del umami, ¿ya? Eso es quien lo va a detectar. Cuando uno come, por ejemplo, un guiso en casa, un menú, pero que sea apetecible, lo que está sintiendo, ese sabor que siente no es ni salado ni ácido directamente, sino que es una mezcla entre ambos, ¿ya? Y una percepción de lo sabroso que es eso de ahí, ¿no? El sabor humano. Luego, abajo,
Aquí vamos a tener el sabor dulce. ¿Ya? Sabor dulce. Esta puntita que estamos viendo por aquí. ¿Ya? Y cuando se sitúa en la parte de los extremos, vamos a tener el sabor salado. ¿Listo? Ya, entonces pueden tomarle captura o algo para que se les quede que está en esa zona de ahí. ¿Ya? Esas zonas de la lengua captan esos diferentes tipos de sabores. Listo. Entonces, vamos a seguir. Ya, pregunta número 12. Aquí justamente lo que me preguntaba su compañero. En un estado de reposo, la membrana del axón neuronal se halla polarizada. En cuanto hay un impulso nervioso, se inicia la despolarización seguida de una repolarización. Esto permite el desplazamiento del impulso hacia el teledendrón. Para que ocurra el paso del impulso hacia una siguiente neurona de las vesículas, se debe liberar ¿qué cosa? Bueno, se debe liberar, o sea, para que pase la información de una neurona a otra neurona, de las vesículas lo que se libera es una sustancia llamada neurotransmisores. ¿Ya? Voy a explicarlo aquí. Creo que hay una gráfica para eso. Voy a explicar. ¿Ya? Eh, Vamos por aquí. Uy, se las dio. Ahí está. A ver. Mm, ahí está. ¿No? Aquí está entonces. Sinapsis, 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 en esta zona de aquí. ¿De qué se encarga la sinapsis? De una interacción de una neurona con otra neurona. Una neurona con otra neurona. ¿En dónde se da esta interacción? Se da entre la parte final de la neurona, conocido como el axón, y la otra parte conocida como la dendrita. ¿Ya? Una parte conocida como el axón y otra parte conocida como la dendrita. Ok, vamos a tener entonces esos dos lugares. Ya, esos dos lugares de ahí. Entender la sinapsis, esta sinapsis, por si acaso, la sinapsis se divide de dos maneras. La sinapsis se divide de dos maneras. Puede ser una sinapsis química y puede ser una sinapsis eléctrica, ¿ya? Una sinapsis química o una sinapsis eléctrica. ¿Cuál es la gran diferencia? Esa es justamente la pregunta que te están haciendo. Cuando se liberan sustancias de ciertas vesículas, ¿ya? A la liberación de mensajeros químicos, a eso de ahí se le llama entonces sinapsis química. Y esos mensajeros químicos reciben un nombre. A eso se le llama neurotransmisores. ¿Ya? Neurotransmisores. Ahora, si vemos aquí la parte eléctrica, aquí la sinapsis eléctrica,
Aquí no va a haber liberación de nada. Aquí simplemente va a permitir ya el paso del impulso nervioso por despolarización de membranas. ¿Ya? Si no entienden eso de despolarización de membranas, creo que nos va a alcanzar tiempo, podemos hablarlo un poquito más a detalle, para que quede claro, ¿ya? Pero para empezar tenemos eso de ahí, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hablar ahorita, para ponernos en contexto, es solamente de la sinapsis del tipo química, ¿ya? La sinapsis química, es decir, la liberación de neurotransmisores. ¿Cómo ocurre ese proceso de ahí? ¿Cómo se da la liberación de neurotransmisores? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Lo que tenemos aquí, entonces, te dije, es un axón, ¿no? Es un axón, lo que tenemos por aquí. Este axón, o también llamado vesícula presináptica, esta vesícula presináptica va a tener ciertos componentes, porque recuerda que va a ser una célula. Por ejemplo, este intento de salchicha, esa cosa rosadita, vendría a ser ¿qué cosa? Esa estructura vendría a ser la mitocondria, por ejemplo. Fácilmente puede ser la mitocondria. Me interesa a mí saber que hay una mitocondria ahí. ¿Tiene algún tipo de particularidad que se encuentre ahí la mitocondria? Sí. Ya las mitocondrias te interesan que se encuentren en esa zona porque ellos son los que brindan energía. Luego vas a tener aquí unos canales iónicos llamados canales de calcio, por ejemplo. Ahí está, ¿no? Ahí está ya bien mencionado. Canales de calcio. Canal calcio positivo más 2. Y luego vas a tener por aquí unos sáculos, unas bolsitas que adentro tienen unas sustancias muy importantes que te estaba diciendo que se llamaban neurotransmisores. Cada uno de ellos son neurotransmisores. Ahí tenemos entonces los neurotransmisores. Esos neurotransmisores entonces se liberan, se liberan al medio, se liberan al medio. ¿Ya? Pero para que se liberen estas sustancias, previamente tuvo que haber qué cosa, una despolarización de la membrana. Les voy haciendo spoiler, ¿ya? Despolarización de lo que vendría a ser, ¿ya? De la membrana, así le voy a colocar, ¿ya? De la membrana del botón presináptico. Aquí vamos a utilizar muchos términos, algo complejos. Quiero que recuerdes que muchos de ellos solamente son sinónimos. Ya el botón presináptico vendría a ser el axón, por si acaso. Solo que la parte más pequeñita de ese axón le vamos a llamar botón presináptico. Botón porque parece así redondito y presináptico porque aún no se realiza la sinapsis, antes de la sinapsis. ¿Ya? Aquí ocurre la despolarización. ¿Qué significa despolarización? Vamos a explicar aquí. Supongamos de que antes de esa despolarización todo era color de rosas en esta zona que tenemos por aquí. ¿Ya? Todo era color de rosas. ¿A qué me refiero con color de rosas? De que una parte estaba, la parte externa de la membrana de este botón se encontraba con carga positiva, ¿ok? Uno se encontraba con carga positiva, mientras que el otro, que se encuentra por aquí, este se encontraba con carga negativa, ¿ya? Este se encontraba con carga negativa. Ahí tienes a los dos. Entonces, bajo ese estado, uno muy positivo y el otro muy negativo, a ese estado de las membranas se le llama membrana polarizada, ¿ya? Membrana polarizada. Listo. ¿Por qué se llama
Polarizada porque va a haber uno positivo y otro negativo. ¿Ya? Muy bien marcado. En cambio, cuando el calcio, que tú sabes por química de que el calcio, igual aquí te lo dice la gráfica, dice así, 2 más, ¿ya? ¿Ya? Significa de que este calcio es positivo, ¿ya? Y si es positivo, entonces aquí las cargas positivas comienzan a entrar a toda esta zona, comienzan a entrar a toda esta zona, y como comienzan a entrar por aquí, ya no se le llama entonces polarizado, se le llama despolarizado, porque uno era positivo y negativo y ahora los dos son positivos. Y aquí sigue habiendo, por si acaso, cargas positivas, ¿ah? Por aquí sigue habiendo cargas positivas. Entonces, como uno es positivo y el otro es positivo, ambos son positivos, eso se le llama entonces polarizado, ¿ya? Eso es lo que vas a tener. Positivo, positivo, polarizado. Perdón, despolarizado. Cuando ocurre eso de ahí, cuando ocurre eso de ahí, estas vesículas sinápticas comienzan a liberar, por lo que son positivas, comienzan a liberar todo su contenido en la parte externa, ya, del botón presináptico, lo liberan aquí hacia el espacio sináptico. Parece redundante algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de sinapsis o no es presináptico, el espacio se le llama espacio sináptico y esto de aquí se le llama botón postsináptico, ¿ok? Entonces aquí tienes a los neurotransmisores, se acaban de liberar y van a tocarse, van a interaccionar con estos receptores que estás viendo por esta zona de aquí, ¿ya? Estos receptores de aquí chocan con esos neurotransmisores y está ocurriendo en ese momento la sinapsis química. Recuerda, ¿ya? La sinapsis química entonces se da bajo la liberación de sustancias llamadas neurotransmisores. Y esos neurotransmisores entonces estamos viendo por ahí. Existen diferentes tipos de neurotransmisores, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí la dopamina, tienes a la serotonina, tienes al glutamato monosódico, eh, tienes, por ejemplo, la acetilcolina. Cada uno de ellos van a ser neurotransmisores. Ya te voy a dejar algunos aquí para que recuerdes. La dopamina, por ejemplo, ¿de qué se encarga? De la sensación de placer, ¿ya? Y la recompensa. Esta es la base, por si acaso, de la mayoría de las adicciones, por no decir todas, ¿ya? Por la dopamina. ¿Por qué? Porque uno siente placer al hacer ciertas cosas, pero ese placer es inmediato, se acaba rápidamente la dopamina, ¿ya? Te dopa un ratito, como su nombre dice, dopa, te dopa un ratito, pero automáticamente se va la sensación. Entonces, lo que hiciste, tienes que hacerlo otra vez para generar placer. Lo vuelves a hacer y no encuentras placer. Entonces lo vuelves a repetir la acción. A ver si encuentras placer. Ahí te da placer. Sentiste placer, te sentiste satisfecho y entonces lo vuelves a realizar nuevamente. A ver si vuelves a tener placer, pero no vuelves a sentir placer. Lo vuelves a realizar, no sientes nada. Vuelves a realizar, no sientes nada. Lo vuelves a realizar y sientes nuevamente el placer. ¿Me entiendes? Ese es el círculo vicioso de las adicciones. ¿Ya? Lo mismo sucede con las drogas. Pruebas una vez, uy, lo máximo. Pruebas la segunda vez, no, te cayó súper mal. Pero tal vez en la tercera sí hay algún tipo de efecto. Lo mismo sucede con las redes sociales. ¿Ves algún tipo de publicación? Excelente, mira, te reíste. En la segunda, no, no pasó nada. Tal vez en la tercera vuelva a sentir esa sensación de recompensa, ¿no? Esa sensación de placer. Entonces, así funcionan la mayoría de las adicciones. Tienes a las redes sociales, tienes a las drogas y tienes a los azúcares, que tienen el mismo tipo de efecto. En cambio, la serotonina es la sensación de bienestar que va a tener el cuerpo, que es muy diferente a la dopamina, porque la serotonina se realiza o se segrega, se bota en tu cuerpo cuando uno ha realizado algo bastante forzado, bastante complicado de hacer, es decir, le ha tomado mucho esfuerzo realizarlo y ha tenido sus recompensas. Entonces, cuando alguien ha tenido que recorrer un gran camino para cumplir su objetivo y lo cumplió, el ingreso, por ejemplo, lo que genera después de eso es la serotonina, es decir, una sensación de bienestar. Y no es adictivo,
porque básicamente uno está descansando en ese momento, ¿ya? Luego tenemos el glutamato monosódico que se encarga de maximizar los sabores, ¿ya? Maximiza los sabores. Y la acetilcolina que es un relajante, ¿ya? Es un relajante. ¿Listo? Bien, muchachos. Vayan tomándole captura a esto. Yo vuelvo en un minutito. Espérenme un minutito, por favor. Ya, volví. A ver, entonces les estaba hablando de los neurotransmisores. Ya, el glutamato, como le dije, maximiza los sabores. Por ejemplo, cuando uno va a comidas rápidas, el pollito que naturalmente te preparan en el guiso ahí en tu casa, no sabe tan rico como el pollito que comes apanado, ¿verdad? Con ese polvo que uno no sabe qué es lo que tiene, pero lo que sí sé es seguro que tiene glutamato monosódico, ¿no? Porque ese glutamato entra a tus receptores de la lengua y maximizan los sabores de lo que estás comiendo, ¿ya? Y el relajante, la acetilcolina, lo que hace es principalmente estirar, ¿ya? Las contracciones musculares que puedas tener. Entonces, por eso las personas a veces cuando toman, por ejemplo, antihistamínicos o antigripales, lo que hacen es de que estos antigripales tienen la misma fórmula química que esta acetilcolina. Y por eso las personas después de tomar este antigripal lo que hacen es quedarse casi dormidos, ¿no? Sienten demasiado cansancio después de tomarse un Panadol verde, por ejemplo. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos la pregunta 9 y 12 resueltas. Vamos a ver qué más hay por aquí. Dice, las esponjas, a pesar de ser animales, no presentan un verdadero sistema nervioso, debido a que no poseen tejidos. Sin embargo, responden a estímulos externos, como es el caso de la variación de la temperatura o de la concentración salina de su medio. En estos animales, la respuesta a esos cambios es dada por aquí, si acaso, mira, ¿no? No existen nervios. Si te preguntan sobre las esponjas en admisión, no existen nervios, ¿ya? No hay nervios aquí, no hay nervios, no hay dendritas, no hay neurotransmisores y no hay corpúsculos, ¿ya? No hay nada especializado en estas esponjas. Nada especializado en las esponjas, ¿ya? No hay nada especializado en las esponjas al nivel nervioso. Por eso, tu clave vendría a ser la A, que dice efectores aislados, ¿ya? Efectores aislados. Aquí, los efectores aislados. Aislados. Imagínate que tú seas una esponja, sientas demasiado calor. Imagínate que estás en el micro, ¿ya? Sentado al lado izquierdo y justo está el sol, 10 de la mañana, chocándote directamente
al brazo izquierdo, ¿ya? Y tú en vez de moverte, porque estás sintiendo mucho calor, el carro está vacío, y en vez de moverte hacia el asiento derecho, las células de tu brazo, las células de tu brazo izquierdo, comienzan a irse hacia donde se encuentra tu cuello o hacia donde se encuentra tu barriga o tu espalda. Es imposible de pensarlo de esa manera, ¿no? Nosotros. Pero ellos tienen efectores aislados, es decir, cada uno de ellos va a responder de manera aislada, de manera separada a todo el organismo. ¿Por qué? Porque recuerda que estas esponjas no tienen tejido. Y como no tienen tejido, entonces no tienen la necesidad de coordinar todo lo que sucede, coordinar todo lo que les sucede a ellos, ya como si fuera un solo individuo. Cada uno de ellos trabaja de manera independiente. Cada uno de ellos baila con su propio sombrero, ¿ok? Entonces por eso se le llama receptores aislados. Receptores aislados. Ok, luego dice aquí, en el cerebro humano la sustancia gris se ubica en la zona medular y la sustancia blanca en la zona cortical. Ok. Sin embargo, con relación a la sustancia gris en la médula espinal, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Que parece que aquí se han confundido, pero a ver, vamos a ver. ¿Ya? Dice que la sustancia gris, ¿en dónde debería encontrarse? Sí, pues se han confundido, ya me di cuenta. A ver. Vamos a ver primero a la médula espinal. ¿Ya? ¿Dónde está la médula espinal? Y respondemos esa pregunta de una vez. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? No, 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 no. Mm, puede ser, pero hay otro por aquí, me parece. Aquí estás. Ya, aquí está. ¿Cómo se llama esto? La médula espinal. Solamente este pedacito, profe, no, pues lo han cortado, ¿no? Le han hecho un cortecito por ahí. Este cortecito de aquí te está dando dos razones, ¿no? Vas a tener la sustancia blanca, ya hablamos por qué se le llama sustancia blanca, y vas a tener otra llamada sustancia gris, ¿ya? También ya hablamos por qué se le llama sustancia gris, ¿ok? Vamos a tener esas dos zonas de ahí. Entonces, la sustancia blanca, voy a recalcarlo por aquí, tiene qué cosa? La mielina, ¿ok? ¿Estamos claros? Sí. Y el otro, sin mielina. ¿Cómo es el orden, la distribución de estas sustancias en la médula espinal? Sencillo, ahí lo estás viendo. La sustancia gris está en la zona interna, ¿ya? Y aquí la sustancia blanca, lo estoy coloreando de amarillo, se encuentra en la zona externa. Fácil de recordar, ¿ya? La mariposa tiene color. ¿De qué color va a ser? Gris. Mientras que su entorno va a ser blanco y eso se encuentra en la parte externa. Eso sucede solamente en la médula espinal, ¿ya? Solamente sucede ahí. Ahora, si nos vamos para el cerebro, aquí, por ejemplo, aquí la sustancia gris se encuentra en la parte de la corteza y la sustancia blanca se encuentra en la parte de la médula, por si acaso, ¿ya? A la zona más externa siempre se le llama corteza y la parte más interna se le llama médula. Si nosotros vemos aquí su pregunta, dice, en el cerebro humano la sustancia gris se encuentra en la zona medular y la blanca se encuentra al nivel cortical. ¿Eso es correcto? No es correcto, ¿ya? Aquí ha habido un lapsus al momento de la redacción. Así que ustedes lo corrigen.
Ya, donde dice sustancia gris, ya sabes que no va, esto no va, no va. La sustancia gris se tacha. La sustancia gris no va en la zona medular. ¿Ya? Lo que va en la zona medular es la sustancia blanca. ¿Ok? La sustancia blanca va en la zona medular. Y la sustancia blanca, aquí lo tachamos nuevamente, ¿no? Aquí lo tachamos. Tachamos. Aquí sí va la sustancia gris. La sustancia gris está al nivel de la corteza y la sustancia blanca está al nivel de la médula. Ahora sí, con relación a la sustancia gris en la médula espinal, ¿en dónde está? Al revés. Si la gris se encontraba en la parte de afuera, en el cerebro, si la gris se encontraba en la parte de afuera, en el cerebro, en la médula espinal se encuentra en el interior. ¿Ya? Siempre. Si no, te vas a marear. Siempre recuerda, lo del cerebro es lo inverso a la médula espinal respecto a las sustancias. ¿Ya? Si uno se encuentra fuera, en la médula, en el cerebro se encuentra adentro y viceversa. ¿Ya? ¿Listo? No te vayas a confundir. Listo. Vamos entrando a la parte final entonces. Dice aquí la número 15. Según la especialización de los hemisferios cerebrales, en el derecho se ubican las áreas o zonas relacionadas a, excepto, bueno, el hemisferio derecho, eso está muy fácil, ¿verdad? El hemisferio derecho, vamos a ver un ratito aquí, mientras lo hacemos con calma, porque ya hemos llegado a la parte final, ¿ya? Si tienen preguntas del tema, lo pueden ir mandando ahí a los comentarios, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que repita, ¿ya? Y lo comentamos, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener los hemisferios. Sencillo, ¿no? El hemisferio izquierdo, como te dije, controla el cuerpo derecho y el hemisferio derecho controla la parte izquierda. Quien une a estos dos siempre se va a llamar el cuerpo calloso, ¿no? Aquí está el cuerpo calloso. Ahí está, un callo. Ahora, el hemisferio izquierdo, este hemisferio de aquí, va a estar vinculado siempre a qué? Al razonamiento. Todo lo que tenga que ver con la parte lingüística, con la parte de signos, con la parte de interpretaciones, con la parte crítica, es decir, con la parte que no deja nada a la imaginación, sino que es netamente sólida la información, a esa zona entonces está vinculada el hemisferio izquierdo, ¿ok? A esta zona de aquí, el hemisferio izquierdo. Razonamiento, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, control de la mano derecha. ¿Ya? Pero lo que tenga que ver con la parte que no está del todo demostrado, la parte ambigua de las cosas, ¿ya? La parte que tiene la capacidad de ser creada desde cero, la imaginación, por ejemplo, ¿ya? La interpretación sin alguna justificación como tal, como por ejemplo la intuición. Las personas intuitivas conocen cosas, saben cosas sin tener algún tipo de fundamento lógico, ¿ya? Eso parece ser una habilidad que tienen ciertas personas. Sentido musical, percepción tridimensional, sentido artístico y todo lo demás se desarrolla con el hemisferio derecho, ¿ya? El hemisferio derecho. Entonces, muy sencillo.
¿no? La pregunta número 15 cae de redonda. Dice, según, ¿no? La especialización de las esferas cerebrales, en el derecho se ubican áreas o zonas relacionadas a, excepto, ¿no? Excepto que vamos a tener por aquí. La imaginación, obvio que no es. Sentido artístico, tampoco. Intuición, ya sabemos que no. Control de la mano izquierda, lógico, lo contrario. Lo que no va a caer en esto es el razonamiento. ¿Ok? No va a caer el razonamiento. Ya deben entenderlo de esa manera. ¿Ya? Ok, dice profesor, no puede escucharle la 9. ¿Podría repetirlo, por favor? Claro, vamos a repetir la pregunta número 9. ¿Ya? Algo que no haya quedado claro también me lo menciona. A ver, la 9 dice, ¿cómo se forma? Dice la médula espinal. Ok, vamos a ver. La respuesta es mielencéfalo, pero te voy a explicar por qué es mielencéfalo. ¿Ya? ¿Dónde está la figura? Aquí, la figura, la figura. Aquí estás. A ver, el origen embrionario del sistema nervioso. Ahí está, ya cargó la imagen. Ya cargó la imagen. El sistema embrionario del sistema nervioso se da a partir del ectodermo. Es la capa más externa que nosotros tenemos cuando somos recién menos que un feto. Somos solamente un cúmulo de células y la parte más externa de esas células se llama ectodermo. ¿Ya? Ahora, este ectodermo va a dar origen al tubo neural. El tubo neural da origen a 3 vesículas primarias y las vesículas primarias dan origen a estas vesículas secundarias. ¿Ok? Que son aprox unos 5, perdón. Estos de aquí, estas 5 vesículas secundarias, van a dar origen a las estructuras, a los órganos que estás viendo aquí, aparte del cerebro. El cerebro vendría a ser la parte de aquí, ¿no? Los hemisferios cerebrales. Eso lo da origen el telencéfalo. Ahora, esta parte, aquí lo puse también por aquí. Imagínate que esto de aquí es tu cerebro. Vamos a borrar todo esto, ¿ya? Imagínate que esto de aquí es tu cerebro, ¿ya? Este es tu cerebrito. Esto de aquí es tu cerebrito, ¿ya? Y tienes otras estructuras aquí que van a estar en la parte interna. En el medio, otras estructuras que van a estar en la parte inferior del cerebro y otras que se van a encontrar por debajo del cerebro, llamada médula espinal, ¿no? Vas a tener entonces esas estructuras que estoy mencionándote justamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los hemisferios cerebrales salen del telencéfalo. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema. Telencéfalo entonces se encuentra por acá. El tálamo, el hipotálamo se encuentran, por ejemplo, en la parte media, por acá. ¿Ya? Ahora, el mesencéfalo es el que se encuentra justamente en el borde entre el cerebro y la médula espinal. Es decir, se encuentra por acá. Y luego vas a tener el puente de Barolio, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Ya estos de aquí se encuentran prácticamente conectándose con la médula espinal. Si yo te digo que estos de aquí ya tienen una cercanía con la médula espinal, entonces quien dio origen a esos elementos fue el mielencéfalo. Y por consiguiente, si el mielencéfalo formó las estructuras que se encuentran cercanas a la médula espinal como tal se va a formar gracias al mielencéfalo. Porque el mielencéfalo forma las estructuras iniciales que tiene esa médula espinal. ¿Ok? Forma las estructuras iniciales que tiene esa médula espinal. ¿Listo? ¿Quedó clara la figura? ¿Quedó clara la explicación? Sí, listo. Muy bien, no te preocupes. ¿Alguien más sin alguna otra duda, otra consulta que me quieran hacer? ¿Algo que quieran que repita? O nos queda un poco de tiempo. Podemos todavía utilizarlo.
¿Me comentan? ¿Me comentan? Ya, a ver. A ver, a ver, a ver. La pregunta 14. Ok, las sustancias de la pregunta 14. Vamos a ver las sustancias de la pregunta 14. Ah, ok, sí, claro. La sustancia gris y la sustancia blanca. Les vuelvo a repetir, en la pregunta 14 hubo un problema en la edición de esta pregunta. Dice, en el cerebro humano la sustancia gris, según la versión original, decía la sustancia gris se ubicaba en la zona medular y la sustancia blanca en la parte cortical. Apunta esto, ¿ya? La parte medular siempre significa la parte central. La médula siempre es lo del centro. Y la corteza vendría a ser la parte externa, ¿ya? Aquí vendría a ser la parte externa. Aquí vendría a ser la parte externa, ¿ok? ¿Eso tiene sentido con lo que nosotros ya sabemos? No, mira, vamos a ver el cerebro humano y te vas a dar cuenta que no es verdad. Aquí te dice que la sustancia gris está en la parte del centro y la parte blanca está en la parte externa. Vamos a ver entonces. El cerebrito está. Ya. A ver, te dice entonces que la sustancia gris estaba en el centro y la sustancia blanca se encontraba entonces en la parte de afuera. Y eso no coincide con esto que te está mencionando aquí. Aquí te dicen que la sustancia blanca está en la médula y la sustancia gris está en la corteza. Todo lo contrario. Por eso te estaba diciendo de que ahí hubo un error de tipeo, ¿ya? Porque la sustancia gris no se encuentra en la parte de la médula, se encuentra en la corteza, ¿ya? Aquí está, mira, ¿ya? La sustancia gris se encuentra en la corteza, ¿ya? No en la parte medular. Por eso le cambié de gris a blanca. Lo blanco sí se encuentra en la parte medular y la sustancia gris en la parte cortical. Ahora, lo que te preguntan no es por el cerebro, sino que te preguntan por la médula espinal. Si nosotros vemos la médula espinal y nos situamos solamente en la gráfica que dice aquí, vamos a tener esta figura. Siempre, cuando te hablen de cerebro y médula espinal y sustancias, invierte el orden. Si te dicen aquí que la materia gris está fuera, la materia gris en la médula espinal está dentro. Si te dicen que la materia blanca está dentro, en el cerebro, la materia blanca en la médula está afuera. Y vamos a demostrarlo. Pero aquí está. Aquí estás. Entonces aquí está, la sustancia gris está adentro y la sustancia blanca se encuentra afuera. ¿Ok? Entonces, eso es justamente lo que debe primar en ti. ¿Ya? La sustancia gris, si está dentro, entonces, aquí en el cerebro debería estar afuera, justo como también te dice la gráfica. Mira, está la gráfica, aquí está, ¿no? Si la sustancia gris en la médula se encuentra dentro, en el cerebro se encuentra afuera. Y si en la médula se encuentra afuera, en el cerebro se encuentra adentro. Por eso ahí tienes el fundamento irrefutable de que en la número 9, perdón, en la número 14, ¿no? En la número 14, en tu pregunta número 14, hubo un error en la redacción, ¿ya? La blanca es la que se encuentra en la medular y la gris se encuentra en la cortical, ¿ok? Eh, ya, el esquema del arco reflejo, ok, vamos a ver el arco reflejo. El arco reflejo, por si acaso, es la vía por el cual se percibe un estímulo y luego se responde hacia el estímulo, ¿ok? Vamos a tener, por ejemplo, por aquí, vamos a tener, vamos a tener un estímulo. Aquí, por ejemplo, le están martillando, ¿no? Le están martillando la pierna a alguien. Como les mencioné, aquí, por ejemplo, hay el estímulo. Este estímulo va a ser recepcionado por ciertas neuronas. Esas neuronas que recepcionan el dolor o recepcionan la sensación
de la interacción del martillo con tu pierna, con tu rodilla, van a ser las neuronas sensitivas. Estas neuronas sensitivas viajan hacia la médula espinal, es decir, a la parte de tu columna vertebral, y suben esa información hacia el cerebro. El cerebro, ¿qué es lo que hace? El cerebro lo que hace es procesar esa información como dolor y alejarlo rápidamente. Y utilizan la neurona motora, y esta neurona motora lo que hace es llevar nuevamente esta información para que una neurona efectora pueda responder hacia el estímulo. ¿Ok? Entonces, el receptor lo que hace es recibir el estímulo y el efector lo que hace es responder hacia el estímulo. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer entonces. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Pero en algunos casos, por si acaso, ya, en algunos casos, aquí no necesita de que se vaya directamente hacia el cerebro, estoy aquí, sino que va a haber una interneurona que automáticamente el receptor, por ejemplo, una sustancia caliente, ante una sustancia caliente, la capacidad de respuesta debe ser tan rápida de que automáticamente esa neurona sensitiva se conecta con una interneurona y automáticamente la neurona motora le dice al efector que aleje la mano, ¿ya? Entonces aquí el arco de reflejo polisináptico es cuando la respuesta tiene que ser inmediata, ¿ya? Esta es inmediata. En cambio aquí demora un poco más, ¿ya? Esa va a ser la gran diferencia entre los dos. ¿Listo? Muy bien. A ver qué dice aquí. Ah, ya, a ver, esta pregunta que me han dado de verdadero o falso. eh, el café amargo se percibe en la parte anterior de la lengua, no es en la posterior. El órgano de Cori permite distinguir las caras de las personas, falso también. El martillo, yunque y estribo amplifica la intensidad, verdadero. El corpúsculo de Krauss permite sentir la sensación de frío, verdadero. Tu clave sería la C, ¿ya? Para la pregunta que me mandó la persona. Ok, listo. Entonces, eso ha sido, muchachos, la clase de hoy. Ya espero que todo haya quedado claro. Si no, ya saben ustedes, repasen, ¿ya? Repasen, repasen. Y ya nos estamos encontrando, mis estimados, la próxima semana, ¿ya? Hasta luego con todos. Cuídense.